Las Poquianchis. Nuevamente les saludo donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Milena. Aquí estoy de nuevo trayéndoles una historia que le puso los pelos de punta a todo México en el siglo XX, producto de los incontables acontecimientos que se dieron a raíz de que se conocieron los crímenes que habían cometido las hermanas Torres Valenzuela. Pero ¿quiénes eran las hermanas Torres Valenzuela? Pues bien, este grupo de hermanas, formados por 4, Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús, eran hijas de Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, quienes eran nativos del Salto, Jalisco. El desarrollo de esta familia no fue el mejor, ya que el matrimonio Torres Valenzuela era totalmente disfuncional. No había cohesión alguna entre las costumbres y personalidades de los padres de estas hermanas. Pues Isidro era un policía que trabajaba para el gobierno de Porfirio Díaz, desempeñaba un cargo de alguacil que lo hizo convertirse en un hombre lleno de prepotencia, exceso de autoridad y violento. Se sabe que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijas, sometiéndolas a un verdadero horror, tal como lo hacía cuando llevaba a sus hijas a los lugares donde él mismo torturaba sin compasión a los prisioneros, situación que de alguna manera influyó en lo que después se convirtió parte de la vida de sus hijas. Este hombre era un alcohólico a la vez, por tal razón las peleas en su hogar eran recurrentes. Por otro lado, la señora Bernardina era una señora extremadamente fanática con su religión, por lo cual se entendía del por qué se permitía vivir una vida tan caótica al lado de un hombre que no le ofrecía paz o amor que se esperaba de un matrimonio. Los constantes escenarios de maltrato que vivían las hermanas Valenzuela hicieron que Carmen, una de las hermanas, decidiera darse a la fuga con quien en ese momento tenía un novio, un hombre un tanto mayor que ella llamado Luis Yazo, pero ese escape no le duró mucho tiempo. Su padre inició una intensa búsqueda dando así con ella, y era tanto su enojo por lo que había hecho que su padre decidió meterla presa sin ninguna razón válida que la obligara a enfrentarse a ese encierro. Pero justo en ese día en que su padre la apresó, él tuvo otro trabajo que realizar para capturar a un delincuente, pero nada le salió como él esperaba, pues en el proceso de la captura asesinó de varios disparos en la espalda al delincuente Félix Ornelas. Este no era cualquier persona, era un hacendado de gran renombre a quien se le vinculaba en varios delitos. Producto de esto, Isidro Torres decide mejor darse a la fuga, y es así como emprende una vida de fugitivo para no ser identificado por nadie que quisiera vengarse por la muerte de Félix. Con la huida de su padre, la situación de Carmen empeora, pues pasó encerrada por casi 14 meses y no fue hasta que alguien muy importante, un abarrotero de la ciudad, le ayudó para que pudiera salir de la cárcel. Esto se dio gracias a la relación amorosa que había entablado con este señor que pasaba ya más de los 50 años y con quien tuvo su primer hijo. Producto del error que su padre cometió al asesinar al hacendado de nombre Félix, la familia decidió dejar su ciudad natal para huir y asentarse en otra zona donde no se les relacionara con lo sucedido, optando por cambiar el apellido Torres por el de González Valenzuela y no verse afectadas ni señaladas. Emprendieron un nuevo camino que no les fue nada fácil, porque pasaron por lamentables temporadas de extrema pobreza. La escasez de trabajo no les permitía salir adelante, les fue casi imposible conseguir trabajo, pero consiguieron un trabajo en una fábrica textilera, pero el salario que devengaban apenas le daba para medio subsistir y esta situación las estaba ahogando. Para el año 1938, Carmen inicia una nueva relación con un hombre llamado Jesús Vargas, alias El Gato. En ese mismo año se fueron a vivir juntos, tomaron la decisión de iniciar un negocio juntos, el cual era abrir una cantina. Pero Vargas era un hombre que no sabía administrar ningún tipo de negocio y rápidamente llevó a la ruina el negocio por su mal manejo. Esto llevó a Carmen
a abandonarlo, regresó con su familia, pero en ese tiempo ese hombre le ayudó a hacerse de los conocimientos necesarios para el manejo de un negocio como el de una cantina. Y ya verán de qué tipo de cantina ella supuestamente estaba hablando, no la típica cantina. Las hermanas Valenzuela, al verse en la necesidad de hacer algo que equilibrara su situación financiera, decidieron tomar la herencia de sus padres, quienes para ese año ya habían fallecido. La hermana mayor de Delfina optó por usar todo el dinero para abrir un burdel en Jalisco, muy a pesar de que estos estaban prohibidos, pero ya no había una preocupación real por las autoridades de desarticular estos lugares. Sabían que el negocio podía operar sin problema alguno y así fue. Todo marchaba con normalidad por mucho tiempo hasta que se suscitó un pleito en el lugar donde asesinaron a Ramón, el hijo de Carmen. Este hecho generó una sed de venganza en las hermanas contra quienes habían asesinado a Ramón, pues le habían quitado uno de sus mejores trabajadores, ya que era el que se encontraba a la cabeza de la captación de jovencitas para llevarlas al burdel. No conformes con lo sucedido, después de haber conocido el éxito de su negocio, Delfina decide moverse del lugar, abriendo su burdel en Lagos de Moreno, Jalisco. Esto durante las fiestas anuales del pueblo, lo que daba paso a que muchos visitaran el lugar, haciéndose de mayor fama. La apertura de este nuevo burdel les fue más fácil porque lograron establecer relaciones corruptas con la policía e incluso con el alcalde del pueblo para que les concediera los permisos para funcionar como un bar, a cambio de favores sexuales. Sin duda alguna, Delfina era muy inteligente para manejar todo a su gusto y antojo. Se hizo de buenas relaciones que ayudaron a que se estableciera con mayor fuerza. Esta engañaba a las familias diciéndoles de que ubicarían a sus hijas con trabajo, pero en realidad no sabían que iban a estar obligadas a trabajar en un burdel, donde eran violadas y sometidas desde que pisaban el lugar. El maltrato e infierno que las hacían vivir era simplemente inhumano. Ampliaron aún más su red cuando se unieron grupos de crimen organizado que secuestraban a niñas entre los 2 y 15 años para llevarlas al burdel y dañarlas psicológicamente para que accedieran a servirles. Era tanto que las cautivas estaban obligadas no solo a vender su cuerpo, sino también a comprarles a sus captoras la ropa y alimentos que les vendían a precios exagerados para casi imposible pagar. Las obligaron a llevar dietas que cobraron la vida de varias, les practicaban abortos clandestinos, en los que en muchas situaciones fallecieron las jovencitas. Otra de las hermanas, María de Jesús, se motivó a continuar con la expansión del negocio de los burdeles y es así como decide abrir uno en León, Guanajuato, motivada por una conocida que tenía en un negocio igual y que le dejaba grandes ganancias. Pero su intento de estar en el mismo nivel no fue exitoso y fracasó, pero intentó nuevamente y trasladó su negocio a una nueva zona más concurrida, donde conoció a un sujeto llamado El Poquianchis, el cual le compró el local donde inició nuevamente el negocio de burdel. No pasó mucho tiempo para que la llamaran bajo el nombre de Las Poquianchis. Es así como estas hermanas hicieron de este singular apodo para el resto del pueblo, bajo el mismo sistema de sometimiento y maltrato. Se fueron haciendo de varios burdeles, uno tras otro en distintas partes de la ciudad, logrando un éxito rotundo, porque sus amarres con autoridades eran cada vez más sólidos. La corrupción en el sistema policial daba paso a que estas mujeres hicieran lo que quisieran a cambio de sobornos y la libertad de acceder a los servicios sexuales gratis. La vida de las mujeres que trabajaban en esos burdeles era verdaderamente desastrosa y llena de dolor. El horror que vivían cada día era agonizante. Muchas de ellas luchaban por escapar, pero eran brutalmente asesinadas por los colaboradores de Las Poquianchis. Entre estos figuraban Francisco Camarena, quien era el chofer que transportaba a las niñas, junto a Enrique Rodríguez, que era su acompañante, Emergildo Zúñiga, que era el guardaespaldas de las hermanas y el cuidador del lugar. José Facio y Salvador Estrada eran parte del equipo de golpeadores. Estos se encargaban de mantener a raya a las prostitutas del lugar para evitar conflictos y levantamientos, ya que muchas de ellas los habían amenazado con fugarse del lugar para denunciarlos y como no querían correr el riesgo, pues las eliminaban. Dada esta situación, algunas de las mujeres optaron por convertirse en celadoras del resto, ganando la confianza y clemencia de Las Poquianchis para que les perdonaran la vida.
Como era de esperarse, muchos de los hombres que accedían a los servicios de los burdeles querían saber del estado de salud de las mujeres para asegurarse de que no estuvieran contagiadas de alguna enfermedad, y por ello se veían en la necesidad de pagar sobornos para obtener tarjetas de salud falsas que indicaran un buen estado de salud de sus pupilas. Esto era muy caro para ellas y debían sacarle el mayor provecho. Las autoridades de Guanajuato tomaron la radical decisión en 1962 de cerrar todos los negocios que tuvieran que ver con la prostitución y se vieron obligadas a cerrar sus burdeles, teniendo que quedarse solo con uno de ellos. Pero al verse atada de manos, una de las hermanas, María Luisa, conocida como Eva, decide emprender su burdel de manera diferente en Matamoros. Pero sabía que no podía hacerlo por sí sola y solicitó el apoyo de sus hermanas, lo que motivó a que Delfina les propusiera algo mucho mejor, y era comprar un rancho para operar de forma clandestina, evadiendo así las autoridades que no lograron sobornar. Se hicieron de verdugos que le ayudaban a castigar a las mujeres, no las dejaban descansar ni un momento, tanto así que cuando llegaban a la edad de 25 años ya las consideraban inservibles y daban la orden a su agente de encerrarlas en un cuarto del rancho para hacerlas pasar por días de hambre y encierro para enterrarla en zanjas improvisadas casi vivas. Esa parte es que en ninguna parte me pareció interesante. La verdad que qué horror, es que yo no puedo entender tanto cinismo por alguien de que pareciera que le estaba ayudando a otros cuando en realidad se las estaba llevando a una prostitución, pero una prostitución ni tan siquiera donde la persona estaba de acuerdo, sino que todo era la fuerza. Increíble. Pero como todo en la vida, nada es oculto, ya que en el año 1964, una de las mujeres que tenían cautivas, llamada Catalina Ortega, logró huir del rancho por uno de los huecos que habían en las paredes. Se escapó. Eso no fue muy fácil, pero lo logró. Aunque caminó por muchos kilómetros, tuvo la oportunidad de regresar a su hogar, llenándose de valor junto a su familia para poder ir a denunciar a las autoridades lo que había sucedido con ella y lo que estaba sucediendo con las demás. Por fortuna, el momento de hacer la denuncia, las autoridades la escucharon y al no estar coludidos con las poquianchis, fue posible girar una orden de cateo y arresto, ya que en base al testimonio de Catalina, la que había relatado los secuestros, castigos, asesinatos, maltratos y violencia que eran sometidas, no cabía duda que se enfrentaban con grupos de asesinas seriales que debían ser puestas a disposición de la justicia a lo inmediato. Pero al conocer que tenían un cementerio clandestino en los alrededores del rancho, la policía emprende su camino hacia el lugar, encontrándose una escena llena de horror. Desde que pisaron el interior, pudieron observar los rostros decaídos de las mujeres que tenían en cautiverio. Sus cuerpos reflejaban el maltrato que vivían. Revisaron cada cuarto y encontraron niñas en estados deplorables. Pero lo peor estaba en el patio trasero, donde estaban las zanjas llenas de cuerpos, mujeres, fetos y hombres. ¿Y por qué hombres? Sencillamente eran estos clientes que por robarles se deshacían de ellos. Se procedió a arrestar a las hermanas y a realizar el levantamiento de los cuerpos. Se dice que había alrededor de 90 a 150 cuerpos. Era increíble pensar que las hermanas Valenzuelas eran capaces de tales crímenes, pues se proyectaban de una forma muy diferente visualmente, como personas decentes, e incluso una vestimenta muy particular. Usaban faldones negros y cubrían sus cabezas con pañuelos, pero detrás de esa aparente decencia había algo más oscuro, perverso y malévolo. Al hacerse de conocimiento público la captura de las hermanas Valenzuela, los habitantes del pueblo estaban enfurecidos por el daño que habían provocado a tantas mujeres, muchas llevándoselas con promesas de conseguirles trabajos a ellas o a sus familiares para que les tomaran confianza, y otras eran hasta llevadas a la fuerza. Sus familias querían tomar venganza y pues era algo que obviamente cualquiera hubiese querido actuar de esa manera. Imagínate, tú le das a tu hija a una persona donde tú crees que le están consiguiendo trabajo, o se van ellas por puro gusto, pero en realidad no están yendo a otra cosa
y te das cuenta que la confianza fue completamente abusada y completamente destruida por estas personas, por estas mujeres que proyectaban ese sentimiento de confianza que a veces nos cuesta dar, y encuentras a alguien que en realidad te la bota. Sus familias querían tomar venganza por su propia mano para que pagaran por todos sus delitos. Por esa razón las autoridades decidieron llevárselas mejor y que rindieran su declaración. Efectivamente aceptaron todos los delitos de los que se le acusaban. Ellas mismas relataron del modo de operar de los burdeles y cómo fueron mejorando sus estrategias para que estos tuvieran éxito mediante las conexiones que tenían con la fuerza policial y militar. No sentían ni el más mínimo remordimiento por lo que habían hecho. Y es que si lo pensamos bien, fueron criadas en un ambiente tóxico donde su padre le enseñó a no ser compasiva, a ver la vida de los demás como cualquier cosa y a lograr lo que querían pasando por encima a quien fuera. Pero tampoco esto era una excusa para causar el horror, el daño a estas mujeres que lo que querían era subsistir en la vida. Después de varios meses que duró el proceso de investigación e interrogatorios a las sobrevivientes que confirmaron lo que vivieron a manos de las Poquianchis, la justicia las condenó por delitos de secuestro, homicidio y proxenetismo, sentenciándolas a la pena máxima aceptada en México, que es de 40 años. Delfina y María Luisa fallecieron cumpliendo su condena en la cárcel y yo me quedé 40 años, o sea, 40 años por 90, 150 cadáveres más todo el daño moral. Solamente tuvieron 40 años. Solo María de Jesús logró morir fuera de la cárcel cumpliendo su condena y más o menos a los 90 años falleció. Hoy ya no queda ninguna hermana Torres Valenzuela con vida, pero sí queda el recuerdo de todo lo que en vida hicieron y cómo su ambición las llevó a privar de libertad a jovencitas, robándole toda esperanza, quitándoles su inocencia y arrancándoles la vida por razones injustificables. Esta historia tiene un trasfondo complejo. No puedo imaginar la tortura que fue para todas las familias de las mujeres asesinadas y de las sobrevivientes enfrentar el dolor, la angustia, el daño psicológico que les provocaron. Honestamente, ¿cómo puedes después recuperarte? ¿Cómo puedes? Y estas mujeres tuvieron que vivir de esa manera desde una niñez, desgarrador, horrible, espantoso, espantoso. Giran en torno a esa historia muchos mitos que hoy en día no pueden confirmarse, pero que en ese tiempo se descubrieron. Estos crímenes causaron revuelo porque la prensa amarillista creó mucha expectativa. Se decía que las Poquianchis realizaban prácticas satánicas con las jóvenes secuestradas como pacto con el diablo para que les ayudara a tener mayores riquezas, además de armar orgías y obligar a sus pupilas a sostener relaciones con animales para que esto fuese presenciado por ellas y algunos clientes, para saciar su necesidad de explorar experiencias distintas. Pero siendo realistas, si fueron capaces de secuestrar, violentar, maltratar a sangre fría a tantas mujeres, se les podría creer de todo. Imagínense, chisme por aquí, chisme por allá, pero en realidad con todo lo que hicieron era como bastante muy difícil de que estos supuestos mitos no fuesen ciertos. Por eso ese dicho de cara vemos, corazones no sabemos es tan cierto. Muchas veces discriminamos la manera de cómo muchos se visten, pues según no se ven decentes, las Poquianchis pudieron engañar con una vestimenta tan singular. Nadie podía imaginarse que ese grupito encerraba tremendo horror detrás de las puertas, porque a nuestro alrededor nos giran siempre personas con buenas intenciones y el daño puede venir de mujer a mujer sin esperártelo. Les motivo es que se cuiden, no caigan en las mentiras de personas sin corazón que les ofrecen oportunidades que están lejos de ser reales. Y esto va a mujeres y hombres. A veces creemos de que alguien te hace un bien y en realidad no es lo que piensan. Siempre vayamos un paso adelante para salvaguardar nuestra vida y no caer en las redes del crimen organizado. Hasta aquí esta historia. ¿Qué piensan de esta historia? Increíble, ¿verdad? Cualquiera diría, no, eso como era la gente del pasado. La verdad que eran tan así, imagínense. Eso no fue hace unos años. Esto ya es algo que desafortunadamente viene de mucho tiempo atrás, este tipo de situaciones. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a mi canal,
activen la campanita y compartan con todos sus amigos. Los invito en el próximo video.